Buenas tardes o buenas noches, distinguidos amigos y hermanos que sintonizan el programa Comunicando el Evangelio. En este mes de 18, en que nos quedan 2 meses más para estar de cumpleaños, una vez más, este programa que nace el 2021. Estamos con nuestro hermano Mauricio Troncoso, el más joven, yo siempre digo, del equipo. Archibaldo, no tan joven, más tirado para viejito, igual que yo, de la tercera edad los dos. Mauricio, aquí el que la lleva, más jovencito. Así que bienvenido, hermano Archibaldo, bienvenido, hermano más Mauricio, Dios te bendiga junto a tu familia, tu esposa. Y es un agrado estar con ustedes y viendo un tema tan importante como el que vamos a ver y vamos a tratar de, ¿no es cierto?, sintetizarlo como un tema en la regeneración, no degeneración, regeneración, donde podemos entender a la luz de la Biblia lo que esto significa y el alcance que esto tiene. Así que voy a pedirle a mi hermano Mauricio que tenga bien orar un momento, saludar y orar, ¿verdad? Para que podamos orar primero y después saluda y para poder comenzar en el nombre del Señor. Hermano Mauricio, si quieres salude primero y después estamos orando y después le pasamos al Chivaldo. Amén, bendiciones hermanos, bendiciones a cada uno, hermano Luis, hermano Chivaldo. Miren, si me escucho medio entrecortado, no me escucho bien, ¿Estás podemos bien? dejarle al hermano H o a usted, hermano Luis, para que esté hablando, Amén. ¿sí? Amén. Ya, Por lo porque pronto la vamos bien. señal de repente no me acompaña mucho, de repente la señal no me acompaña mucho, pero Correcto. ahí me van diciendo si es que me escucho bien o no. Te vamos a hacer una Muchos ceñita así saludos, cuando muchas no te bendiciones, escuchemos. hermano. Ya, o me dicen nomás, Ok, directamente, ok. ya. Eh, bueno, hermano, entonces vamos a orar para empezar. Vamos a estar orando y bendito Dios, bendito Padre Celestial, Mm. gracias Señor por el tiempo que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, poder reflexionar sobre lo que tú has hecho en nuestras vidas y sobre lo que tú estás haciendo y haces en las personas, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Señor, tu guía por medio de tu Santo Espíritu, para que sea una conversación fructífera, para que sea una conversación agradable, Señor, delante de Amén. ti, y para que los que oyen, Señor, puedan también eh, aprender mucho más de ti, Señor, Mm. y su hambre, Señor, de ti pueda crecer aún más. Gracias por Gloria a ti, Jesús. tanto amor, por tu fidelidad, Amén. por tu Amén. misericordia. Acompáñanos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Archibaldo, aprovecha de saludar. Bien, en primer lugar, un saludo a quienes están viendo el programa y si es por primera vez, sean muy bienvenidos, que Dios los bendiga y que puedan encontrar acá, ¿no es cierto?, a veces la respuesta que uno anda buscando, ¿verdad?, a nuestra vida, a nuestras vicisitudes, los problemas, las dificultades, que a veces todo pareciera sin sentido. Déjenos decirle que todo tiene sentido, ¿ya? Cuando miramos a través del prisma de las escrituras, y que no es otra cosa que a través de Dios, sin duda muchas cosas logramos entender. Y estamos en eso y queremos que ustedes también lo puedan hacer. Contento de poder saludarlos, recibirlos, ¿verdad? Los que ya ven el programa es conocido para ustedes, con mayor razón también. Y bueno, un saludo muy especial a Mauricio, a tu esposa también. Es una alegría poder tener hermanos jóvenes, ya que estén dispuestos a llevar el Evangelio por todos los medios, incluso Mm. por este también, como es estos medios llamados digitales, ¿no es cierto? Mm. Nunca nos imaginamos estar en estas situaciones, pero aquí estamos muy agradecidos del Señor. Y contento también con mi hermano Luis, ya tantos años, así que, pero siempre hay expectativa, siempre hay es nuevo, ¿verdad? La palabra de Dios se renueva día a día, así como su misericordia. Así que es un tesoro inagotable, amados hermanos Amén. y queridos telespectadores, que podemos ir, ¿no es cierto?, confiadamente a las escrituras y no vamos a ser defraudados, todo lo contrario. Así que el Señor les bendiga, bienvenidos a este nuevo programa de Comunicando el Evangelio y dispuestos, ¿no es cierto?, a poder aportar con nuestras propias vivencias también un Amén. poco, ¿ya? Lo importante y lo central es la palabra, pero también poder contarle, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas
también es importante, ¿ya? Pasamos a constituirnos en testigos también. Amén. Eso, hermano amado, bienvenido. Gracias, hermano, bendiciones, bendiciones. Y bueno, ya decíamos que en la introducción que queremos hablar un poco acerca de la regeneración. Bueno, hay muchas palabras que encontramos nosotros que la doctrina ha sacado también, ¿no es cierto?, de la Biblia, la palabra, que nos hablan de ciertos procesos que pasan en nuestra vida de acuerdo a cómo Dios ha actuado con nosotros y cómo nos ha bendecido. En el mundo cristiano hablamos de justificación, de redención, de gracia, de propiciación, de imputación, de perdón, de santificación, de glorificación y de redención, que es el término, o regeneración, que es el término que vamos a ver ahora. Y fíjese que leyendo un poco el material que teníamos, al comienzo decía que hay dos textos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que nos hablan de regeneración, regenerar. Uno era en Mateo 19:28, ¿verdad? Y el otro era en Tito 3:5. El primero aludía a un periodo, un proceso escatológico que tiene que ver durante el reinado de los 1000 años, ¿verdad?, de Cristo en la tierra. Y el segundo tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo más cercano a nosotros, en Tito 3:5, que por ahí vamos a partir, que tiene que ver con tiene que ver con la salvación, la salvación. Se nos cayó el hermano, ahí está mi hermano otra vez, eh, con Tito, ¿no es cierto?, 3:5, donde nos habla acerca también de la regeneración, partiendo lo que es la salvación del ser humano. Entonces, yo quiero leer para que nos introduzca un poquito nuestro hermano Mauricio, ¿verdad? Y si él de repente se me va por problema, seguimos nosotros en el caso de que tenga problemas con su internet. Dice en el libro de Tito, una de las cartas, ¿verdad? Epístola del apóstol San Pablo a Tito, dice en el Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, aludiendo a la de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Podríamos comentar algunas cositas acerca de ese texto, hermano Mauricio. Entonces, tenemos ahí el texto que hemos leído, un texto muy interesante que viene después de unos versículos donde habla también Dios, ¿verdad?, de esta gracia que se ha manifestado y le pone nombre y apellido en la salvación de los hombres, en aquellos que vienen a Cristo y que son llamados por Él. Hermano Mauricio. Eh, sí, bueno, algo importante a recalcar es que esta regeneración no es producida por nosotros, eso es lo que nos estaba Mm, diciendo el texto, que no es mm, por las acciones justas que nosotros hagamos, es más bien las acciones justas que nosotros hagamos es producido por la anticipación de la regeneración en nuestra vida. mm, Eh, y dice también que es por su misericordia, es decir, que es Dios el que hace, hace esto en nuestras vidas. Y como me imagino veremos más adelante, lo que es el nuevo nacimiento y todo aquello es algo que es esencialmente proveniente de Dios. No es algo con lo que nosotros podamos atribuirnos obras o atribuirnos eh, eh, algo que nosotros le hayamos suscitado, mm. sino que es principalmente de Dios. Yo creo que eso podría recalcar en cuanto a este término que conocemos nosotros como regeneración. Gracias, hermanito. Es interesante notar, hermano Archibaldo, hermano, que bien lo dice mi hermano, por lo que seduce el texto, que la intención de la salvación, ¿no es cierto?, o la actitud no proviene de nosotros, porque nosotros siempre vamos a intentar en ese espíritu que tenemos propio del ser humano desde que nace, de regenerarnos o de buscarnos la amistad con Dios a través de las obras. Ahí el apóstol Pablo nos habla mucho acerca de esto, la salvación es por fe.
Pero también Santiago nos habla de la importancia de las obras, pero no como un hecho para salvarse, sino como un elemento vital que se deduce, ¿no es cierto?, o el producto de la fe. Si decimos que tenemos fe y no atendemos las obras, no nos salvamos por obras, porque lo contrario, los que tienen más estarían entonces entrando muy fácil, ¿verdad?, al lugar de donde queremos llegar. Y el que no tiene cómo hacer buenas obras, ¿verdad?, ser más caritativo, más dadivoso, no podría porque no tiene los medios. Entonces, y por último, si nosotros pensáramos que esta regeneración es por obra, tenemos que quedar con lo que dicen los apóstoles, con lo que dijo Jesucristo y con lo que dicen también los profetas, cuando hablan que si tuviéramos un paladín y ese paladín fuera el más simpático de todo, el más ético, el más moral, el mejorcito de todo, y lo presentamos, ¿no es cierto?, a nuestro modelo, a nuestro arquetipo de modelo ante Dios, dice que sería como un paño de inmundicia, ¿verdad? Esa obra ante la santidad de Dios. Hermano Archibaldo, esta de que no nos salvó por obras, porque si fuera así, entonces uno dice, si fuera por obra la salvación, por obra, y aparte la fe, lejos la fe, entonces yo siempre digo, estaría de más la venida de Cristo, no tendría para qué haberse venido a sufrir 3 años, ¿no es cierto?, a humanarse y a padecer la muerte de cruz. Hermano Archibaldo. Sí, bueno, a veces hay tal profundidad en las escrituras, hermano, que a veces uno ha pasado esto por alto tantas veces, pero yo haría énfasis en las primeras palabras. Mire, ahí el texto dice que fuimos salvados, o sea, fuimos salvados. Y mientras uno no tenga conciencia de que estamos condenados, la verdad es que no le atribuimos ningún valor Mm, y ninguna importancia. Porque si alguien considera que no necesita ser salvado de nada, esto simplemente es Tendría sentido. no tiene sentido, Mm. ¿ya? Pero ¿en qué medida tiene sentido cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos convence de que somos pecadores, que estamos enemistados con Dios? Y nos presenta y vamos tomando conciencia de una situación en la cual muchas veces nosotros no la tenemos, ¿ya? Entonces, para muchos hablar de salvación no tiene sentido porque no se consideran que están perdidos. Pero bueno, una vez dicho esto, efectivamente, si hay un Dios, como es, lo creemos, ¿verdad? Y le creemos a Él, podemos empezar a vislumbrar cuál es nuestra real situación en esta vida que tenemos y cuál es la relación que tenemos con el creador de la vida, con el hacedor de todo. Hermano, y eso es tremendo, darnos cuenta que estamos destituidos de la presencia de Dios antes de conocerle y recibirle y aceptarle y creer en él, y estamos total y absolutamente condenados y nada de lo que haga el ser humano Mm. va a poder sacarnos de esa situación de condenación y de perdición. Claro, entonces, cuando vamos a las escrituras, empezamos a entender cuál es nuestro lugar en el cosmos y cuál es nuestro lugar en el plan de Dios, porque hay un Dios, hay un plan, hay una creación, no es creada por el hombre, ni por los extraterrestres, ni por casualidad, ¿verdad? Entonces se va configurando la situación en la cual todo ser humano en algún momento tiene que tomar conciencia. Y si no es así, lamentablemente en algún momento esto va a ser revelado. Ya el hombre dice, mire, va a llegar un momento en que toda lengua, toda nación, ¿verdad?, doblará la rodilla y reconocerá de que Cristo es el Señor. Y ahí están incluidos todos, creyentes y no creyentes. Mm. Los que creyeron que estábamos condenados y que necesitábamos ser salvados de la ira, del juicio de Dios, y aquellos que nunca consideraron, o simplemente cuando se les habló de Mm. esto, lo rechazaron de plano y se opusieron y consideraron que no era justo, que como está creado el mundo y como Dios hace justicia y misericordia, no les parece que es justo, no les parece que es recto. Entonces, hermano, bueno, hemos sido salvados, hermano, no por iniciativa propia, ¿ya? Sino que por la obra de Jesús. Y ahí viene cómo ocurre esto, ¿ya? Y para no adelantarlo un poco, hemos sido salvados, ¿no es cierto? No
por lo que uno piense, bueno, si el hombre podrá salvarse a sí mismo. Estimado amigo, estimado telespectador, es imposible. Ya lo mencioné en un momento. Y no es porque lo diga yo, es porque lo dice la Escritura. Dios nos pone el antecedente. ¿Cuál es nuestra verdadera situación de vida en el cual espiritualmente nosotros estamos muertos porque heredamos esa condición espiritual, ¿no es cierto? Mortal, de lo cual no mire, un muerto, somos muertos espiritualmente. Y usted entenderá lo que significa un ser humano, un ser vivo muerto. Está inerte y simplemente no es capaz de absolutamente nada. Por lo tanto, en lo espiritual, nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Y es por eso que vino Cristo, a hacer esa obra en el cual viene este concepto de regeneración, de tener una vida nueva, diferente, ¿ya? Cuando aceptamos la palabra de Dios y el plan de Dios, ¿no es cierto? Vamos entendiendo esto y vamos viendo, como le dijo a Nicodemo, mire, es necesario que nazcas de nuevo. Y lo tomó en forma literal y material. Nicodemo, pero ¿cómo? Para nacer de nuevo tendría que entrar de nuevo a la matriz de mi madre y volver a ser un niño. Y le dice, pero tú, Nicodemo, ¿cómo, siendo un estudioso, ¿no es cierto?, de las escrituras, tú no logras entender esto que está, ¿no es cierto?, en lo más profundo del Antiguo Testamento también. Y ahí, ¿no es cierto?, se habla de que hay una dimensión que el hombre natural no quiere reconocer ni darle la importancia. Este aspecto, ¿no es cierto?, espiritual, esto que nosotros no vemos y que las escrituras, y Dios por medio de las escrituras, nos encarga de decir, mire, las cosas que no vemos son, y aquellas cosas eternas son las más importantes y son las más numerosas. Entonces, primero yo me quedaría con eso, hermano, de Amén. que el hombre necesita ser salvado y hemos sido salvos, ¿no es cierto? No por ningún mérito nuestro, no por obra, ¿no es cierto? Eso por el momento, hermano, Bueno, se nos fue, parece que decíamos, se nos fue Mauricio, no no lo sé, veo. decíamos que, bueno, este es un acto de Dios, ¿verdad? Todo proviene de Dios, de su misericordia amplia en pensar, en lograr establecer, ¿no es cierto?, ese vínculo, crear todos los espacios para que quien se apartó deliberadamente y actuó en forma rebelde, contumaz contra él, ¿no es cierto?, y el plan que tenía en su soberanía, en su supremacía, obviamente tuviera acceso una vez más a redimirse. Y claro, la regeneración sin duda es un acto de Dios que nace en Él. Él nos escoge, no nosotros. Nosotros no estamos en condiciones por sí solos de lograr esta salvación a menos que tengamos este tremendo envión de Dios y ahí actúa el maravilloso Espíritu Santo. Y esto reconoce un tipo de hijos ante Dios, o ante, de persona, perdón. Los hijos de Dios, ¿verdad? Los hijitos de Dios, como dice Primera Juan, o bien, ¿no es cierto?, los incrédulos que no han creído. Bueno, nosotros también éramos incrédulos. Ahí operó el Espíritu Santo. Hay un texto, Mauricio, que nos puede ayudar también en Juan 1.13, donde nos habla en Juan 1.13, mira lo que dice, si le damos una vueltecita, Mauricio, los cuales no son, voy a leer todo del 11, pero el 13 es el que nos interesa, a los suyos divinos, y los suyos no le recibieron, ya sabemos, ahí podría explicar de qué se trata, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo creo que más claro ahí no puede estar, ¿verdad? A quien persiste en pensar que son las obras meritorias las que pueden, entre comillas, llegar a granjearse la gracia del Señor. ¿Estás por ahí, Mauricito? Bueno, nosotros podemos desmenuzar un poco este texto, hermano Archibaldo, ¿verdad? Tan maravilloso donde decíamos que está en este capítulo 1 de Juan y que nos está hablando este concepto regeneración de la perspectiva que nos informa, ¿no es cierto?, que la luz vino al mundo y relaciona a la luz con Cristo. Cristo es la luz verdadera que alumbra en la oscuridad y obviamente alumbra nuestros corazones y la mente para tomar esta decisión sabia en el Señor. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo, ¿verdad? Más abajo nos dice que a lo suyo vino
inicialmente viene al pueblo judío, pero los suyos no le recibieron porque así estaba establecido. Y por eso tenemos acceso nosotros también, el mundo gentil, a esta salvación tan grande, que fue cara, ¿verdad? Por eso dice que las promesas son preciosas, o sea, son caras. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí nos dice, claro, que podemos llegar a ser hijos de Dios sin lugar a dudas, pero no por las obras. No son meritorias, no son suficientes, sino que dice que quienes llegan a ser hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de carne. Aquí no es la voluntad, y ya lo hemos dicho, ¿verdad? Humana la que intenta alcanzar la salvación, porque parece ser que no queremos aquello, no queremos acercarnos a Dios. De hecho, creo yo que uno de los características de nuestra sociedad actual, ¿verdad? Es que no queremos a Dios en ninguna parte, pues. No lo queremos en las leyes, no lo queremos en la escuela, no lo queremos en la familia y quizás ni siquiera en la iglesia, porque lo hemos reemplazado por una religión mustia que no tiene sentido. Hermano Archibaldo, sino de la voluntad de Dios, no del hombre, esta posibilidad factible, concreta, de alcanzar ser hijo de Dios. Está muteado, parece, Archibaldo. Tenlo abiertito. Sí, ahí sí. Tenlo Que había abierto. un ruido de fondo. Sí, no, mencionar de que, mire, hay un Dios, ¿verdad? Que es soberano, el Dios creador. Mire, Dios reúne las características que lo hacen ser Dios, ¿ya? Para ser Dios, eh, que es único, tiene que ser omnipotente, es decir, tener el poder total, absoluto, tiene que conocer todo, tiene que estar en todo lugar, características que le dan la connotación de divinidad. ¿Ya? A Dios no se le puede escapar nada. ¿Ya? Y Dios hizo todas las cosas como las hizo, y Él se permite, ¿no es cierto?, contarnos parte de esa historia maravillosa, en la cual nosotros estamos incluidos, por supuesto, como una de las criaturas especialísimas que Dios ha hecho a su imagen y semejanza. Y eso lo podemos ver a través de las escrituras, ¿verdad? Pero aún no habiendo escritura, podemos llegar a deducir, y mucha gente ha llegado a deducir de que tiene que haber, ¿no es cierto?, una persona, una fuerza total, absoluta, y con características muy especiales. Podemos decir el hecho de la santidad de Dios, del amor de Dios, ¿ya? Bueno, Dios se ha comunicado con nosotros y nos ha dado a conocer cosas profundas, cosas que estaban ocultas desde mucho tiempo. En el Nuevo Testamento aparece, ¿no es cierto?, por medio de Pablo nos dice, mire, se nos han revelado a través de la Escritura cosas que estaban ocultas desde antes, profecía, ¿ya? Pero ¿a dónde voy? De que, mire, el hombre está formado, está creado a imagen de Dios. Dios nos ha dado una conciencia, nos ha dado entendimiento, la capacidad de poder comprender muchas cosas y aún tener conciencia de nosotros mismos. Dice que Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y dentro de eso, como seres humanos, tenemos la capacidad de ser iluminados por la palabra de Dios y entender estas cosas espirituales. Que nosotros, observando la naturaleza, simplemente muchas cosas van a quedar fuera de nuestra comprensión, todo lo metafísico. Mire, todos los filósofos, los pensadores, los poetas, los cantantes, los artistas, todo ser humano se topa con este aspecto de la vida en el cual nosotros en principio nos cuesta cuando somos niños, empezamos a conocer el mundo, nuestro entorno. Dios nos dio, ¿verdad?, los sentidos para poder aprender o captar el medio en el cual estamos y tener conciencia de que somos criaturas, de que somos un ser, ¿verdad?, que tiene vida, ya a través de los sentidos, del oído, del ruido, ¿no es cierto?, del sonido, de la luz, del tacto, de la temperatura, etcétera, ¿ya? Pero también nos ha dotado de algo en el cual nosotros somos capaces de percibir aquellos aspectos que van más allá de lo material, ¿no es cierto?, que es el ámbito propio de la ciencia y que los hombres la han elevado a tal nivel, poco menos que es inapelable,
y no consideramos que la ciencia es simplemente un aspecto, el aspecto visible de la creación, y no el aspecto mucho mayoritario de lo que significa, ¿no es cierto?, lo espiritual, ¿verdad? Aquellos que nosotros no vemos. Mire, nosotros somos seres humanos limitados en todo sentido, ¿ya? Podemos hacer grandes cosas como lo ha demostrado la humanidad. Llegó a la luna, qué sé yo, desató la fuerza del átomo, ¿verdad? Y ocupar su energía inconmensurable. Pero en el aspecto espiritual, pucha que como humanidad no hemos ido retrocediendo. Y ese aspecto espiritual tiene que ver con Dios, ¿ya? Bueno, Dios está ahí y quiere que nosotros entendamos estas cosas, ¿ya? Comprendamos esto y eso, ¿no es cierto?, nos ilumina. Dice, aquella luz verdadera vino que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo y de hecho lo hizo hace ya, ¿no es cierto?, hace más de 2000 años, ¿ya? En el mundo estaba y el mundo dice, no lo reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Como tú bien decías, hermano, y los telespectadores, aquí hace referencia a que Dios escogió un pueblo para que fuera ejemplo a las naciones y para irse dando a conocer a través de las obras que iba a hacer con este pueblo. Y vino a él, y fíjense que su pueblo escogido, simplemente en diversos periodos de su historia, ha rechazado a Dios y lo ha cambiado por otros dioses. Y esa es la triste historia, no solamente del pueblo de Israel, sino que también del pueblo cristiano y de la historia nuestra. Nosotros también hemos rechazado muchas veces a Dios. Pero no obstante, ¿no es cierto? Y con esto termino, Amén. Dios tiene misericordia y tiene un plan de amor y de misericordia y nos da la oportunidad de, a pesar de estar destituidos de la presencia de Dios, podemos ser reconciliados. Y esa es la gran tarea que hizo Cristo, reconciliar al mundo, ¿no es cierto? Oh, Dios reconciliándose con el mundo por medio de su Hijo, hermano amado. gracias, hermano. Hermanito Mauricio, se nos cayó justo cuando estabas, pero bueno, podríamos decir que esta regeneración, este nuevo nacimiento, surge de la incapacidad del hombre de poder acercarse por sí solo a Dios. Y quisiéramos que viéramos, Mauricio, bajándolo un poco más a tierra, la experiencia de Cristo con Nicodemo, porque eso nos habla de la regeneración, sobre todo el versículo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que significa vencedor del pueblo, y un principal entre los judíos. No era cualquiera, era un hombre que tenía estatus, ¿verdad? Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace, no naciere de nuevo, la regeneración, ¿no verdad? No puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aludió, ¿verdad?, a su naturaleza física, orgánica. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre a nacer? Y aquí Jesús lo sorprende con una amonestación. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacerse esto? Y me encanta lo que le dice aquí el Señor. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Imagínense, era un instructor en las mejores universidades judías en esos años, por así decirlo, ¿verdad? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí este testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis entonces las celestiales? Hermano Mauricio, puede tomar parte de esto como usted estime conveniente, hablando un poco de esta regeneración desde la perspectiva de la conversa que tiene Jesús con Nicodemo y de la incomodidad de Nicodemo o la ignorancia de Nicodemo de no entender el lenguaje de Dios cuando él enseñaba acerca de Dios, no de Dios. Claro, sí, es interesante esta conversación, una muy interesante conversación que tiene Nicodemo con Jesús en la noche, ¿no es cierto? Se acerca en la noche al Escondidito. maestro, ¿cierto? Escondidito nomás,
Que no se note, que no preguntándole, me vean. sí, eh, y sin embargo, sin duda, Nicodemo reconocía ciertas virtudes en Jesús. Él reconocía que había algo especial en Jesús. No lo quería decir en voz pública, pero él reconocía que algo eh, bueno había en Jesús y Jesús se daba cuenta también de eso. Y Jesús fue directo al grano. Yo encuentro que, bueno, esta conversación uno lo puede tomar de muchas maneras, de muchas formas. Yo lo voy a tomar de esta forma de que Jesús va directamente al grano. Dice, a menos que no nazcas de nuevo, Claro. no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué le dice esto? A menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús, su evangelio, el evangelio de Jesús, hacía el llamado de que el reino, o su proclamación era que el reino de Dios se había acercado, cumpliéndose en él, ¿no es cierto? Que el reino de Dios Mm, estaba entre nosotros. mm, Eh, mm, la profesión del oficio de Jesús, todo lo que él hizo, el acercamiento con el pueblo, el acercamiento que tiene con los pecadores eh, en el pueblo judío, finalmente eso era el reino de Dios. Y a menos que Nicodemo no naciera de nuevo, él no iba a poder ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nacemos y recibimos cierta educación, y recibimos cierta religión, recibimos cierta instrucción, que es normal en todos, se nos forma una cosmovisión, a todos nos pasa, se mm, nos forma una cosmovisión de las cosas. Y esa cosmovisión es imposible cambiarla. La regeneración básicamente es, eh, en términos más modernos, o en palabras más modernas, y voy a utilizar este, es que la regeneración, por decirlo así, es la deconstrucción del ser mismo, del ser humano. O sea, eso es algo que es imposible. Era imposible para Nicodemo, siendo maestro y con toda la enseñanza judía de Dios mismo, con toda la instrucción que él tenía, era imposible ver el reino de Dios en Jesús, porque Jesús se acercaba a las mujeres, andaba con pecadores, con prostitutas, esto, iba a los niños, quebrantaba las leyes que para ellos eran sagrados, entonces era imposible, era a no ser que nazca de nuevo. O sea, es algo completamente providencial de Dios que el ser humano cambie, se arrepienta, tenga una metanoia y cambie su forma de ver las cosas. Entonces, eh, hasta esa parte, que es lo que más me llama la atención, y bueno, después dice, el viento sopla hacia donde quiere y de la misma manera que ella siempre no sabe de dónde viene ni a dónde va, tampoco puede explicar cómo las personas nacen del Espíritu. O sea, nosotros por muchos años, o por mucho tiempo, hemos asociado a la confesión de Jesús como el nacer de nuevo, pero claro. no Ah, necesariamente. claro. Jesús dijo, Señor, Señor, me dirán, ¿no es cierto? Más dirá después, apartado de mí, hacedores de maldad. No es la confesión, es tener el Espíritu de Cristo. Y yo soy de los convencidos de que muchos, aunque no confesaron a Cristo mismo, tenían el Espíritu de Cristo y han sido reconocidos por tener el Espíritu de Cristo. No necesariamente ni con el orden doctrinal que nosotros le damos, Mm, pero sí han hecho las obras que vienen del Espíritu de Dios, mm, acercándonos al ser humano, al necesitado, acercándonos a quienes con los que Dios está, no con los fuertes. mm. Igual está con los fuertes, pero mayormente con los débiles de la tierra. Eso podría decir. Gracias, Mauricio. Bueno, hay un tremendo hecho en lo que dice Mauricio, que hay que reconocer que el hecho de repente manifestar con nuestros labios simplemente y a la rápida una conversión no va a suceder ahí. Por mucho tiempo así lo hemos hecho.
Ahí está el famoso concepto del decisionismo, que pareciera ser, no es bíblico, ¿verdad? Pero sí, ¿no es cierto? El Evangelio, la predicación tiene que ser la que, o ese nuevo nacimiento tiene que operar de arriba. Y yo muchas veces puedo manifestar algo sobre Cristo, incluso puedo decir su nombre, y no necesariamente eso tiene que ser una conversión, compartimos aquello. Y así lo hemos ido entendiendo en el tiempo, en la medida en que vemos cómo el obrar de Dios, ¿no es cierto? Como alguien dijo, nosotros no colaboramos con absolutamente nada para acercarnos a Dios. Solamente cooperamos con una sola cosa en esta invitación, con nuestro pecado y nuestra carga onerosa que nos separaba de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia, ¿verdad? Ha sido tan grande, tan magnánimo, que yo no entiendo y no sé explicar esto tampoco, que mientras más opera el pecado, sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios. Eso es puro amor, es amor. Y amor, como alguien dice en forma ciútica, del bueno. ¿Ah? De repente se sacan frasecitas por ahí ciúticas, ¿ah? Como vuela alto. Cuando alguien muere, esas frasecitas que sacamos de repente, que a alguien se le ocurrió y todos lo repetimos, como loro. Entonces, amor del bueno. Bueno, el hombre yo creo, no sé qué piensan ustedes, no está capacitado para entregar amor del bueno, a menos que reciba en primer lugar el amor de Dios. Ahí tendría que obviamente producir, como la fe produce, obras concretas. Entonces, llama la atención aquí también en esto, gracias Mauricio. Él bien decía Mauricio, reconoce que Jesús no es cualquiera. Fue con algunos prejuicios, con algunos temores, porque él era un hombre importante ahí de la parte religiosa. Era un principal entre los judíos, no era cualquiera, muy educado. Eh, entonces iba de noche acercándose, y eso muestra que él tenía una necesidad y tenía un gran desconocimiento sobre el reino de los cielos y sobre Dios, pero sí él enseñaba acerca de Dios. Pero bueno, yo uso una palabra, una preposición acerca. Una cosa es enseñar o intentar alcanzar a Dios acerca, conocer acerca de Dios, que conocer a Dios, a Dios. Hay dos preposiciones en juego, cerca, ¿verdad? A y de. Entonces, este hombre conocía acerca de Dios, era un experto en la religión, pero eso no nos constituye en hijo de Dios. Me llama la atención y yo siempre utilizo este texto cuando ellos se jactaban del pacto, la promesa, que es cierto. Hay un pacto, un compromiso de Dios con este pueblo, ¿verdad? Maravilloso. Pero ellos, eso del pacto y la promesa era per se, decían, bueno, nosotros ya estamos ya al otro lado, pues, sí, no estamos nada más, si ya nuestro padre Abraham hizo un pacto Dios hizo un pacto con nuestro padre Abraham, nuestros descendientes, somos hijos de él, por lo tanto nosotros somos hijos de Abraham. Ahí estaba toda su liturgia. Ahí estaba toda su credibilidad. O sea, ya no había nada más que hacer. No importa cómo nos portemos, no importa cómo consideremos los mandatos de Dios, los guardamos externamente, pero por dentro estamos ardiendo, celo, envidia, fornicación, asesinato, odio. Entonces no podía el hombre cumplir los mandamientos. Y como alguien dijo, si cumpliera nueve, que imposible, con uno que ya los transgrediera, se hizo acreedor de la falta, ¿verdad? Ante Dios. Entonces, este hombre llama la atención porque siendo un religioso, expresa una tremenda ignorancia, no entiende lo que Cristo le da, le dice. Bueno, pero no cabe duda que después tiene otras participaciones él también donde aparece ya expuesto, ¿verdad? Y ya hablando en favor de Cristo. Entonces, yo creo que nosotros no podemos pasar por esta tierra, hermano Archibaldo y Mauricio, así de espalda, ¿verdad? Quedándonos contentitos que nacimos un día, pues, que nacimos un día, no sé, mi hermano Mauricio, ¿cuándo nació? ¿Qué día? Febrero, sé que por ahí en enero es mi hermano, 2023 pasa enero, mi hermano Archibaldo. Entonces, no podemos, como seres humanos, nosotros quedar conformes que tenemos un documentito que se llama certificado de nacimiento, que demuestra que en algún momento, en algún día, en alguna hora, en algún tiempo, en algún país, en una ciudad, en un punto de la historia, hemos nacido. Pero es un nacimiento físico. Pero aquí lo que está hablando él no era de eso, Jesús. Está hablando del nacimiento espiritual. La carne, ¿verdad? Es la envoltura. La carne va derecho a la corrupción. La carne es enemiga del espíritu. La carne, ¿verdad? Por eso se habla de la obra en la carne, y no en forma positiva, sino en forma negativa. Y se habla del fruto del espíritu en sus nueve manifestaciones.
una división. Una cosa son las obras de la carne, que están ahí muy tipificadas, claritas en Gálatas y Colosenses, y otras es el fruto del Espíritu en sus nueve manifestaciones. Entonces, hermano, qué importante esto, agachar la cabecita, la testa, confesarnos que no estamos capacitados, y aunque conozcamos a Dios, tengamos cierto conocimiento, entre comillas, por revelación de Él, no nuestra, aún así, ¿no es cierto?, puede pasar lo que sucedió con los hijos de Abraham, que se jactaban de tener el conocimiento acerca de Dios, y mire la pregunta que él le hace, no entiende lo que Cristo le dice, estamos hablando de otro plano espiritual y él sale con un plano humano, y ¿verdad? Y Jesús golpea, una vez más lo golpea desde la perspectiva de la respuesta que le da, ¿verdad? Al que le pregunta, somos hijos de Abraham, diciendo, no te metas con nosotros, Jesús, pues somos hijos de Abraham. Estamos al otro lado, no hay nada que hacer aquí, las cartas han sido echadas. Y Jesús le dice, yo de una piedra puedo sacar un hijo de Abraham. Y eso nos muestra, hermano Archibaldo, que la religión puede ser un vector que determina ciertas actitudes y conductas éticas y morales, pero no nos garantiza la salvación, cualquiera esta sea. Nos van quedando 10 minutos, hermano Archibaldo. Fíjese que como lo estamos llevando a la práctica aquí, la idea, tocamos un poco lo teórico, por así decirlo. Este segundo nacimiento tiene que ver, por supuesto, con el espíritu que viene de Dios, pero también se muestra, ¿verdad? Se objetiva a través de un cambio. Y es un cambio radical el que, ¿no es cierto?, Dios nos hace vivir cuando venimos a Cristo. En Efesios 2:6, ¿verdad? Yo le doy a lectura, ¿verdad? Efesios 2:6 nos habla de este cambio radical. Si voy hacia el norte, entonces vuelvo hacia el sur. Dice 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usando el tiempo, hermano Archibaldo, para que podamos arribar a lo final. Efesios 2:1 puede ser Bueno, también. Perdón, yo me equivoqué. Es el 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es clarito, ¿eh? El cambio, ¿verdad? De este cambio radical. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. bueno, ya lo decíamos en un principio, ¿no es cierto?, que en el plano espiritual, nosotros simplemente espiritualmente estamos muertos ante los ojos de Dios, ya que es el verdadero creador y que Él nos creó en todos sus aspectos. Un breve comentario a lo anterior para continuar con esto. Lo de Nicodemo, ese diálogo es muy revelador porque habla cosas que son, ¿no es cierto?, que hay cosas que son del área terrenal y otras que son del área espiritual, ¿verdad? Debemos entender también el contexto de que Nicodemo, para su comunidad, él fue un disidente, pero está ahí en las escrituras, la valentía que él tuvo y reconocer. No solamente él, sino que muchos del Sanedrín, ¿verdad? Lograron reconocer, pero como pueblo, el pueblo rechazó a Cristo, a lo suyo vino y lo suyo no le conoció. Más a todos los que le recibieron ya, y se abre la puerta, ¿no es cierto?, a los gentiles. Porque podríamos decir que desde la perspectiva de Dios o de la doctrina judía, ¿no es cierto?, existían los judíos, el pueblo escogido de Dios, y el resto de las naciones que son los gentiles, en los cuales nosotros estamos, ¿verdad? Y se abre también la posibilidad, porque el plan de Dios no era solo para su pueblo. Él toma un pueblo para ser ejemplo a las naciones, porque al final Él va a reinar sobre toda la humanidad, ¿verdad? Cristo mismo dice, mire, mi reino no es de este mundo, ¿ya? Pero es un reino en el cual nosotros vamos a tener una participación, en el cual la humanidad completa está llamada a participar, ¿ya? Pero lo vamos a hacer en diferentes condiciones, o como hijos de Dios, o como hijos del enemigo, ¿no es cierto? En este caso, del príncipe de la mentira, ¿verdad? La serpiente antigua, Satanás, que es el que está reinando en esta época. Estamos en tiempos finales, hermano. Lo que vemos en las escrituras eh, un adelanto, ¿no es cierto? Una muestra de lo que se viene y de lo que ya está, de lo que estamos viviendo. Bueno, en el aspecto espiritual dice que Él nos dio esta vida nueva, esta vida, esta regeneración, esto volver a hacernos de nuevo en el ámbito espiritual y que nos va a permitir poder ser partícipes de este reino eterno donde Cristo, cuando dice, es el gobernante, Él es el rey de reyes y el señor de señores. Cuando Él viene a la tierra, el reino de Dios se ha acercado.
pero de una manera que para el pueblo judío, aún en esta época, no lo entienden y no lo aceptan, estando en sus propias escrituras. En la condición que viene por primera vez Cristo, ellos no lo toleran, no toleran a su rey crucificado, humillado, y yo creo que eso es por el propio orgullo de ellos. Su orgullo, ¿no es cierto?, dice, no puede ser. El Mesías no está para eso, no está para ser colgado, para recibir toda la ignominia y cargar el pecado. Eso aún no lo entiende, y lo digo así, aún no entiende, porque de acuerdo a las escrituras lo van a entender. Entonces, estimado amigo, por el poco tiempo, Dios nos da vida nuevamente. Eso es la regeneración. Cuando Cristo muere, nosotros podemos morir espiritualmente para ser renacidos, porque Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Su cuerpo físico fue muerto literalmente, tuvo 3 días. Muchos no consideran o dicen, no murió, Cristo no murió en realidad, ¿ya? Pero es tan importante la resurrección como la muerte real y verdadera de Cristo. Cristo murió y eso permite, ¿no es cierto?, pagar el pecado de todos y cada uno de nosotros. Estos son hechos sorprendentes, sobrenaturales, y dice, mire, para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Es el plan de Dios. Nosotros podemos estar de acuerdo o no. Y para terminar, cuando tú hablabas, ¿no es cierto?, de que nosotros de oída, se me vino la imagen de Job. Job era un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios, pero aún así el hombre no lo conocía plenamente. Tuvo que pasar ciertas situaciones tremendas, extremas, y tener un diálogo profundo con Dios. Cuando Dios empieza a darle respuesta, él llega al momento y dice, mire, yo simplemente de oídas te conocía, no te conocía verdaderamente. Y hermano, y estamos en eso, en conocer profundamente a Dios, ¿ya? Y Dios nos va a seguir sorprendiendo. Él es el único que tiene la capacidad, el poder, la autoridad, ¿no es cierto?, y el deseo de darle vida a estos cuerpos espiritualmente muertos por el pecado. Eso, Alguien hermano. diría, bueno, ¿y por qué tenemos que nacer de nuevo espiritualmente si ya nacimos ya, ¿no es cierto? Bueno, es un poco la lógica. Buena pregunta. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede con este Nicodemo, que se manejaba en los términos eclesiásticos, ¿no es cierto? Perdón, teológicos de la Torá y todo lo que significaba el antiguo pacto? Pero bueno, yo digo, si así como nosotros nacimos un día, ¿verdad? Y entramos tuvimos este nacimiento físico que nadie de nosotros lo pidió, que yo sepa, no lo pedí yo ni usted tampoco. Así como nacimos un día físicamente, ¿no es cierto? Nos introdujimos entonces a un mundo terrenal, yo decía el tiempo, espacio, en todo. Así también es necesario ahora nacer. Aquí sí que tenemos parte también, o sea, en el otro no tuvimos parte, nosotros creo yo, de ninguna forma. Pero aquí, ¿no es cierto? Al menos dilucidamos que hay una salvación, pero también porque Dios la está mostrando, ¿verdad? Y hay un nacimiento físico, un nacimiento espiritual, que así como el físico nos introduce a un mundo, a un terreno espiritual, a un mundo terrenal, obviamente este nacimiento espiritual nos introduce en un, ¿cómo se llama?, en un reino celestial. Y ahora, Mauricio, un poquitito, ya nos quedan como 5, 6, 7 minutos. Uno diría, la pregunta que podemos hacer, bueno, ¿y por qué tengo que nacer espiritualmente? ¿Qué pasa si no? ¿Por qué es necesario? Bueno, hay un país, nos hablaba también Nicodemo, y yo creo que para ilustrar un poco más, podríamos decir para la respuesta, la carne, ¿verdad? La carne humana es pecaminosa. Obviamente un concepto que no nos agrada para nada, decir, ojalá no lo dijéramos, pero está ahí latente en la palabra y en la realidad que vemos día a día, aún en nuestros hechos. La regeneración es necesaria, porque obviamente, ¿no es cierto?, esta carne así como está, esta mente así como está, no puede heredar el reino de los cielos. Hermano Mauricio. Eh, sí, hermano, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Tenemos esa tendencia así que le damos de los griegos de separar el espíritu con La lo carne, humano, pero lo correcto. espiritual tiene mucho que ver con nuestras acciones, con nuestra actitud, cómo nos desenvolvemos, cómo desarrollamos todo. Eso es lo espiritual, básicamente. El nacimiento espiritual es necesario porque si no, como dice el texto, no podemos ver el reino de Dios, Yes. ¿ya? No podemos ver el reino de Dios. Así es, Señor. Podemos, podemos estar al lado de Jesús mismo pidiéndonos agua,
podemos estar al lado de Jesús mismo pidiéndonos de comer y no vamos a ver el reino de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, para ver el reino de Dios, o sea, necesitamos ese nacimiento que viene de Dios mismo, que viene de Dios mismo. Y yo creo que inicia principalmente porque uno no lo puede activar, no lo puede suscitar, no lo puede comenzar, pero yo creo que un gran iniciador es la humildad. La humildad, entender que no lo sabemos todo, no lo entendemos todo, no estamos bien del todo, que pecamos, Mm, erramos al blanco constantemente. Queremos hacer algo bueno y nos sale mal. Entonces, si nos damos cuenta de estas cosas, que nuestra vida, aunque haya mucho amor o mucha muy buena intención, erramos, mm, necesitamos de Dios para poder finalmente ver el reino de Dios que ha empezado como una semillita, ¿no es cierto? mm, mm, Como una semilla de mostaza, pero que ha ido creciendo, 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 ¿ya? El mundo, si bien es cierto, el mundo, el sistema de este mundo eh, es pecaminoso, está reinado por lo malo, sin embargo, Dios ha dejado su semilla en nosotros, en gloria. la iglesia, como baluarte y estandarte de la verdad. Mm, El reino de Dios tiene que seguirse expandiendo porque si no nacemos de nuevo, mm, vamos a permanecer en el infierno que trae el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas, finalmente. Entonces, por eso es necesario que nosotros nazcamos de nuevo para que nuestro propósito sea hacer finalmente la voluntad de Dios, que es buena para todos, para mí, mm, para los que me rodean, para todos, es agradable mm, y es perfecta. Y esta voluntad de Dios no es una voluntad estática, mm. sino que es una voluntad dinámica. En la fe existe un dinamismo, no está estancado ahí y que no se mueve con el tiempo. No, es una fe que se mueve, que siente. Es una fe que va a la necesidad, que atiende en los tiempos en el que vive. Y eso básicamente para mí es necesario el nuevo nacimiento porque si no vamos a estar ciegos, vamos a vivir una vida completamente entrampada, una vida completamente sin sentido, una vida que vamos a vivir para trabajar, y trabajar para alimentarnos, vestirnos, Así es. y ahí se acabó todo. Y no, Jesús, por medio de su llamado, nos da un propósito mayor. Y esa es mi fe, esa es mi esperanza. Y en eso yo creo que el Señor, como iglesia, como hijos de Dios, nos utiliza para que Mm. su reino sea expandido en este mundo tenebroso. Eso, Bueno, hermano. ahí está el fin, ¿verdad? El más alto bien al cual el ser humano puede aspirar es justamente, ¿no es cierto?, encontrarse con Dios, como Dios quiere. A pesar de que hay muchas como visiones o paradigmas, modelos, como queramos decir, que dicen que el hombre ha creado a Dios. Obviamente, imposible que eso sea. Y sabemos de dónde provienen aquellas como visiones de ese tipo, ¿verdad? Que el hombre es el que ha creado a Dios, por lo tanto, la religión entonces es un opio, dicen ellos. Bueno, cambian simplemente ese concepto por otros, ¿verdad? Que son diabólicos y heréticos. Pero la realidad es que el hombre en el estado en que está, en el estado en que nos encontrábamos, no podíamos, ¿no es cierto? Ese hombre natural, el hombre animal, como dice la versión antigua, dice el hombre natural, que, la versión antigua primera era el hombre animal, no puede, ¿no es cierto?, alcanzar esta regeneración, pues, por sí solo. Este nuevo nacimiento no es una mera, ¿cómo podríamos decir? Una mera reforma de mi naturaleza humana, no es la fuerza de voluntad operando, tratando de ser mejor. Podemos tener una conducta ética, ¿verdad? Podemos tener una conducta ética, mostrar una conducta muy particular, muy bondadosa, pero sería, aparte de Dios o lejos de Dios, no produciendo Dios este cambio radical que es observable, es objetiva, mirándola a través de obras que se hacen en la práctica, no opera por la fuerza de voluntad nuestra. Volvemos al punto. Necesitamos, dado nuestra condición en la cual, ¿no es cierto?, heredamos a nuestros primeros padres, ¿verdad? Como cabeza federal, obviamente requerimos urgentemente esta,
¿no es cierto?, acción de Dios en nuestro favor. Y en eso consiste la vida. Mi hermano explicaba muy bien, mi hermano Mauricio. La vida no consiste solamente en hacer lo que estamos haciendo día a día. Sería triste porque todos los elementos de naturaleza, los pensantes y no pensantes, ¿verdad? Siguen un plan, ¿verdad? Todo el mundo sigue un plan, aún el bosque, todo sigue un plan, hay un plan que está ahí, ¿no es cierto?, para terminarse. Pero nosotros trascendemos a esa, ¿verdad? A aquello, porque hemos sido creados a la imagen de Dios y esa imagen de Dios está en nosotros, por lo menos ya está el ADN, hay una disposición, al menos, ¿verdad? Como decía ese filósofo alemán, Pascal, hay un gran vacío y ese vacío, la única forma con la cual puede ser llenado es con la persona de Cristo y con nadie más. Así que, hermano, vamos a ir concluyendo. Hermano Archibaldo, alguna palabra más, ¿verdad?, de despedida. Y bueno, deseando que nuestros amigos, ¿verdad?, podamos experimentar en el Señor, abrámonos, busquemos a Dios en la medida en que lo podamos hacer, porque muchas veces no tenemos ganas, porque deducimos que hay un compromiso y deducimos que hay cosas, entre comillas, que podemos perder o dejar. No cabe duda que dejar nuestros hábitos y costumbres que no se condicen con Dios cuesta, pero es casi imposible la manera nuestra. La fuerza de voluntad, insisto, opera, tiene un límite, un uno y un término, pero para que haya una regeneración tiene que haber un cambio de adentro hacia afuera y eso solo puede producirlo Dios a la manera de Él y no a la manera de esta o cual religión, ¿verdad? Ni a la manera mía, porque de buena primera yo no quería a Dios. Hermano Archibaldo, una despedida para estar ya Sí, concluyendo. amén. Bueno, en cualquier momento se me puede desconectar la computadora porque está agotado. Nada, simplemente decir, mire, necesitamos estar completos en todos los aspectos de la vida, ¿ya? Y debemos tener esta regeneración. Si no, vamos a continuar perdidos, ¿ya? Entonces, la invitación, mire, créale a Dios, escucha a Dios, vaya a las escrituras y averigüe, infórmese por usted mismo. Las escrituras están hechas para toda la humanidad, que nadie se puede exceptuar. Analícelas primero y después tome una decisión, ¿ya? Y Amén. permita que el Espíritu Santo le hable y se dé cuenta, ¿verdad? Lo que decía Mauricio, algo nos falta, ¿ya? Y es ese renacer espiritual, ¿ya? Sin duda, somos una unidad donde mente, cuerpo, alma, espíritu forman nuestro ser. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, no es por voluntad mía, es por voluntad de Dios. Pero el continuar con Dios, sí, yo tengo una responsabilidad, ¿ya? Así es que eso, ponerle y creerle a Dios. Que el Señor los bendiga y los invitamos para la próxima semana, si Dios así lo quiere. Y si me Mauricio, desaparezco es porque se agotó. amén. Mauricio, un saludo final antes de Eh, dejarnos ir, como se dice por acá. y hermanos, Dios bendiga su vida. Espero que esta conversación ayude para los que escuchan y, y podamos ponerle atención a las palabras que Dios nos habla a través de simples vasos, ¿no es cierto? Vasos de barro, que tratamos de llevar este tesoro que es hermoso, que nosotros lo hemos encontrado hermoso, cada uno de nosotros, y del cual seguimos extrayendo riquezas y del cual sus riquezas son inagotables, así que Amén. hay para todos, así que ojalá en Dios mediante, los que escuchan puedan eh, ver eh, y escuchar las grandezas de Dios, lo grande que hay en Dios para nuestras vidas, para nuestros corazones, porque Él es nuestro bien supremo, Él nos hace bien. Cuando llega a nuestras vidas, nos hace bien, así que, eh, y el hacernos bien también, nosotros afectamos con el bien a los demás, así que Sí, necesitamos de Dios. Eh, es una ausencia en nuestra vida cuando no está, es una ausencia latente, que hay que saber escuchar, que hay que callar un poco los ruidos que hay en el mundo, ¿no es cierto? Para, para ver que esa ausencia está, pero que sin embargo puede ser llenada por lo más grande que podemos encontrar, que es Dios mismo. Así amén. que eso, hermano.
Bueno, gracias por que han tenido paciencia escucharnos, ¿verdad? Y yo concluyo con una idea que me gusta mucho en primera y en segunda de Pedro y primera de Juan, donde dice Pedro, dice el apóstol Pedro en su epístola universal, que las promesas de Dios, ¿no es cierto? Las promesas de Dios, las promesas son, dice, son preciosas, o sea, caras, ¿verdad? Y valen, y son también son grandísimas, grandiosas. Las promesas son, ¿verdad? Preciosas y son también grandiosas, grandísimas. ¿Y sabe por qué? Porque dice, eso nos va a conducir finalmente, a través de la regeneración que hemos hablado, nuevo nacimiento, a gustar de y a ser participante de la naturaleza divina de Dios. ¿Se da cuenta lo que dice el apóstol? Y lo remacha Juan por ahí en el capítulo 1 de Juan 3, cuando dice, y ustedes y nosotros llegaremos a ser semejantes a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué más podemos pedir? Padre que estás en el cielo, te alabamos y te damos gracias porque a tiempo viniste tú a nuestra vida, Señor. No fue una confesión simple, no fue lo que salió de nuestros labios, sino que había un proceso en tu voluntad soberana y perfecta de alcanzarnos en algún momento. Tú saliste a nuestro camino, tú nos viniste a buscar a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz y su maravillosa resurrección con la cual tú connotas, Señor, y respaldas que Él es el Hijo de Dios, el Dios mismo hecho carne. Bendice a nuestros amigos que han escuchado, bendice, Padre Santo, a los que están presentes en el canal y guárdanos conforme a tu voluntad y sea expresa tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, distinguidos amigos, porque ya estamos concluyendo el programa y obviamente, ¿no es cierto?, deseamos lo mejor para ustedes. Dios les guarde.